articulaciones sinoviales son las articulaciones más complejas y más desarrolladas que tenemos. Las articulaciones sinoviales tienen la propiedad de tener una cápsula articular y también tienen pues una membrana sinovial, la que produce un líquido, que es el líquido sinovial, que es el lubricante para la articulación de este tipo. Generalmente está asociada a lo que son las articulaciones tipo diartrósicas. Bien, acá en el esquema podemos ver, ¿no? La presencia de dos huesos que forman la articulación. Cada parte de hueso dentro de la articulación tiene una cobertura, ¿no? Que se llama pues el cartílago articular. Y estos están envueltos mediante unas membranas, ¿no? La más interna sería pues la membrana sinovial, que produce el líquido sinovial, que es el lubricante, el líquido lubricante que está pintado en este esquema de color morado. Lo normal o lo usual es que sea de un aspecto y de un color como el aceite de cocina, ¿no? Así también de gomoso, digamos. Y también tenemos lo que es la cápsula articular, ¿no? Reforzada. Muchas veces o generalmente es reforzada por lo que son, por lo que son ligamentos, ¿bien? Entonces, este tipo de articulación la vamos a tener en la rodilla. También tenemos este tipo de articulación en las demás que también ejercen pues una capacidad de movilización amplia, ¿no? Como el hombro, ¿no? Como el codo, la muñeca, la cadera, etcétera, ¿no? Entonces, la articulación de la rodilla es la articulación más grande y más compleja que tenemos en nuestro cuerpo, porque tiene muchos componentes. Y está clasificada como una articulación de tipo troclear, pero modificada, y de una sola dirección, o sea, una axial o uniaxial. ¿Qué quiere decir eso? Que más que todo nuestra rodilla está diseñada como para hacer un movimiento de flexo-extensión, ¿no? Esa es su función. También hace ciertos movimientos como lo que son rotaciones, pero son bastante limitados, ¿no? Eh, Más que todo, nuestra rodilla entonces está diseñada para hacer una sola dirección, es uniaxial, ¿no? Lo que es flexo-extensión, ¿bien? Entonces, es una articulación troclear, ¿no? Bicondilia le llamamos, ¿ya? Poco a poco vamos a ir viendo por qué le llaman bicondilia y modificar, ¿no? Entonces, está compuesta por tres articulaciones, ¿no? Dentro de la cavidad sinovial, ¿ya? Podemos ver acá que existe la parte terminal de lo que es el hueso, la parte metafisiaria, ¿no? Tenemos en el fémur dos prominencias óseas que se llaman los cóndilos, ¿ya? Los cóndilos femorales. Lo mismo sucede con la tibia, ¿no? Que también tiene dos cóndilos, ¿bien? Entonces, esos cóndilos son llamados eh, laterales o mediales de acuerdo a la ubicación que podemos tener con ellos. Aparte de eso, tenemos también a la rótula, ¿bien? La rótula. Entonces, podemos tener una articulación, ¿no? Que es la articulación que se compone entre lo que es la rótula y el fémur, ¿no? Es la articulación fémoro-rotuliana, ¿no? Y la otra articulación es la femorotibial, ¿bien? Entonces, está compuesta, ¿por qué decimos por tres articulaciones? Porque tenemos dos cóndilos que se están articulando con los otros dos cóndilos. Los dos cóndilos del fémur con los dos cóndilos de la tibia, ¿no? Esos serían dos. Y el tercero sería, pues, el de la rótula. En este esquema podemos objetivar que de color celeste está representado lo que es el cartílago articular de la parte terminal del fémur, de la parte interna de la rótula y de la parte superficial de la tibia.
Estos triangulitos que están de celeste son las representaciones de lo que son los meniscos. Bien. Entonces, los componentes de la articulación de la rodilla son varios, ¿no? Tenemos tendones musculares, tenemos ligamento rotuliano, tenemos al ligamento popliteo oblicuo, al popliteo arqueado, al ligamento colateral tibial, al ligamento colateral peroneo, al ligamento cruzado anterior, el posterior. También tenemos a los meniscos y las bolsas. Bien, entonces vamos a ir viendo poco a poco. En esta representación podemos objetivar, ¿no?, que tenemos a la rótula que se observa como el hueso más anterior de la rodilla, ¿no?, cubierta por lo que es un tendón continuo, ¿no? Ese tendón continuo es el tendón que se forma de los músculos del muslo. Ya habrán visto ya los músculos del muslo, en su cara anterior tenemos pues a cuatro músculos grandes, ¿no? Los tres vastos y el recto anterior del muslo o del fémur. Entonces, esto se hace un tendón común que se va a insertar pues en el polo superior de la rótula, ¿no? Pero estos a su vez también van a proporcionar una especie de proyección tendinosa, ¿no?, que va a sobrepasar en la parte superficial de la rótula y se va a terminar insertando en la tuberosidad anterior de la tibia. Bien. Entonces, ese sería el tendón rotuliano. Ya vamos viendo ya uno de los tendones, ¿no? Y como ustedes pueden ver acá, estos son los músculos. Acá estarían representados pues el vasto externo y el vasto interno, ¿no? Y algunas membranas tendinosas que ahora vamos a ir viendo ya durante la clase. Entonces, la articulación de la rodilla decíamos que era una articulación sinovial, ¿no?, formada por dos articulaciones principalmente, ¿no?, la articulación femorotibial o articulación llamada también bicondilia y la articulación femororotuliana, ¿no?, que es la articulación de tipo troclear. Bien, entonces no confundan. La articulación femorotibial es bicondilia, ya habíamos dicho por qué, y la articulación troclear, ¿no?, es como la del codo, ¿no? Es de tipo troclear, que se da pues entre la superficie interna de lo que es la rótula y el espacio intercondilio de los cóndilos femorales. ¿Ven? Entonces, acá podemos objetivar, ¿no?, las características de lo que es la representación de los huesos de la rodilla con sus cartílagos, ¿no? Esta es una imagen anterior, esta es una imagen lateral y esta es una imagen posterior, ¿no? O posterolateral, ¿ya? O posteromedial, mejor dicho. Entonces, tenemos que aprender a ubicarnos, porque eso es lo que nos ayuda a comprender la anatomía. Si es que no sabemos ubicarnos, vamos a tener muchos problemas. Siempre sabemos que anatómicamente, pues todas las piezas estudiadas son del lado derecho. Entonces, acá estamos viendo la articulación de la rodilla del lado derecho. ¿Cómo nos damos cuenta si es del lado derecho? Por esto de aquí, por lo del peroné. El peroné siempre va a estar hacia afuera, ¿no? Hacia la parte externa o lateral de la pierna. Entonces, en este caso, si estamos viendo a nuestro paciente, digamos, frente a nosotros, estamos viendo su pierna derecha o su rodilla derecha. Bien. Entonces, acá podemos objetivar lo que es la patela o rótula, que es de una forma un poco triangular, ¿no?, que tiene una superficie un poco plana, pero en la parte interna es como la quilla de un buque, ¿no? Tiene una prominencia en forma de quilla que va a encajar en esta hendidura que van a provocar los cóndilos femorales. Bien, como ustedes pueden ver, acá tenemos las articulaciones representadas de un color celeste, ¿no? Las carillas articulares de los cartílagos, ¿no? Los cartílagos articulares. Con lo mismo vemos acá ya en una vista lateral, ¿no? Esta es la rótula, ¿no?, que está encajando en los espacios intercondilios y la tibia, pues con su superficie también articular.
Y lo mismo en la parte posterior. Como ustedes pueden ver, existe una proyección bastante prominente de los cóndilos hacia la parte posterior. No todo esto es superficie articular, debido a que la rodilla pues alcanza a tener contacto con toda esta superficie cuando hacemos una flexión o hiperflexión. Bien, entonces una parte importante de los meniscos de las rodillas son los meniscos. Dentro de lo que es la articulación de la rodilla, los meniscos provocan un estado de mayor estabilidad de los cóndilos femorales sobre los cóndilos tibiales, debido a que los cóndilos femorales generalmente son de una forma ovoidea, ¿no? O esférica, con una tendencia esférica. En cambio, los de la tibia, como habíamos visto aquí, no son prácticamente de una superficie plana. Entonces sería pues como tratar de parar un huevo sobre una mesa. Entonces, lo que nos ayuda son los meniscos para poderle dar un sustento adecuado a lo que son las proyecciones condilias sobre la superficie de la tibia. Así lo habrán visto también, pues, cuando se evaluó lo que era el hombro, ¿no? En lo que era la articulación glenumeral, ¿no? El espacio de la glena es, pues, bastante pequeño, ¿no? En comparación a lo que es el tamaño de la cabeza del húmero. Entonces tiene como un rodete, ¿no? Algo así parecido es, pues, el menisco, ¿no? Le da mayor capacidad de sustentación. Entonces, los meniscos son dos. Tenemos dos meniscos, uno que es lateral y otro que es medial, ¿no? El lateral es un poco más pequeño, es un poco más circunferencial, ¿no? Tiene la forma de O. En cambio, la del medio o la medial es en forma de C, ¿no? Y es un poco más amplia. Bien, ¿eso por qué? Porque los cóndilos femorales, de los cóndilos femorales y el medial, pues es un poco más amplio, más ancho. Bien, entonces acá también podemos ver en este gráfico lo que es la presencia de los ligamentos cruzados, ¿no? Este sería el ligamento cruzado anterior y el posterior que ya vamos a ver de acá un momento. Entonces, como les decía, hay que sabernos ubicar, ¿no? En este caso, en esta imagen, estamos viendo una proyección de lo que es la rodilla derecha. Entonces, acá está la parte externa, ¿no? Esta es la parte interna o medial. Esta sería la parte anterior y esta sería la parte posterior. Entonces, en la parte anterior, como decíamos, existe pues el tendón de la rótula o el tendón rotuliano, que lo vamos a ver de acá un momento. Ese tendón rotuliano, como decíamos, es una proyección de lo que es el tendón conjunto del cuádriceps, que sobrepasa a la rótula. Bien. Como podemos ver, esta imagen ya está, digamos, es una proyección, es una vista, digamos, como si nosotros mismos nos estaríamos viendo nuestra rodilla derecha, ¿no? En este caso, la parte anterior es esta de aquí y la parte posterior es esta de aquí. Entonces, estamos viendo que tenemos el menisco medial, que decimos que es más pequeño, es en forma de casi una O, ¿no? Y el menisco medial, que es una forma de tipo C y es un poco más amplia. Estos están unidos en la parte anterior mediante un ligamento, ¿no? Que se llama el ligamento transverso de la tibia, ¿ya? Que une las partes anteriores de los meniscos. Entonces, el menisco tiene sus partes. Tiene una parte que se llama el cuerpo, que se está de acá la parte central, y tiene unas prominencias que se llaman los cuernos, ¿ya? Se llama el cuerno anterior y el cuerno posterior. Asimismo, también el del lado externo tiene su cuerno anterior y su cuerno posterior, ¿bien? Em,
Para que tengan una idea, los meniscos son como los pedazos de mandarina o gajos de mandarina. No tienen esta forma más o menos, ¿no? Es un poco grueso en la parte externa y es delgado en la parte medial, en la parte interna, ¿no? Entonces tiene un declive, ¿no? Por donde se va a insertar, digamos, el cóndilo femoral. ¿Ya? Entonces, esta parte externa es bastante vascularizada. En cambio, la parte interna no es vascularizada, ¿no? Em, Cuando tenemos una lesión del menisco en su parte externa, va a haber un sangrado, cuando se rompe el menisco en su parte externa. En cambio, cuando se rompe en su parte interna, no va a haber sangrado. ¿Ya? Entonces, es la disposición así. Esta sería, digamos, de un lado y la que está al frente, pues sería del otro lado, que le haría la contraposición, ¿no? Acá tenemos otra imagen donde podemos objetivar los cóndilos, ¿no? Estos son los cóndilos femorales con su cartílago articular, ¿no? Tienen una hendidura, ¿no? Intercondílea, ¿no? Por donde van a emerger también los ligamentos cruzados, ¿no? Y también van a tener su paso, pues, los vasos arteriales, el nervio, etcétera, ¿no? Que ya lo vamos a ver más adelante. En el seminario le toca eso. Ya, entonces, esta es una imagen complementaria entre lo que sería la base de la tibia o la superficie de la tibia o del platillo tibial con los meniscos y la parte superior que son los cóndilos, ¿no? Entonces, la parte que va a ser la articulación, más que todo, va a ser toda esta parte de aquí, ¿no? El cóndilo, el cóndilo el lateral, como ven, es un poquito más largo que el cóndilo femoral medial, ¿no? El medial es un poco más, digamos, oblicuo, ¿no? Y más ancho. Es por eso que es más ancho el menisco medial. Bien. Entonces acá ya tenemos que hacer ya alguna correspondencia sobre lo que son otros componentes bastante importantes de la rodilla, que son los ligamentos cruzados, ¿no? Tenemos un ligamento cruzado anterior y un ligamento cruzado posterior. Ambos están entre los dos meniscos. Entonces, los ligamentos, mejor dicho, los meniscos están unidos por los ligamentos transversos en la rodilla. Acá hay un error. No, los meniscos están unidos por el ligamento transverso en la rodilla. Bien, entonces el menisco lateral, ¿no? Es un fibrocartílago en forma de círculo, decíamos, ¿no? En cambio, el menisco medial es un fibrocartílago en forma de C. Bien, ambos tienen su cuerno anterior y su cuerno posterior. Acá hay un dato importante, que el menisco lateral no va a estar adherido a la cápsula articular, ¿ya? En cambio, el menisco medial va a estar adherido al ligamento colateral medial de la tibia, ¿ya? Acá tenemos los puntos de inserción, ¿no? Los puntos de inserción, este sería la parte anterior, este sería la parte posterior, ¿no? Los puntos de inserción de los meniscos serían estos de aquí, ¿no? Al lado posterior de las espinas tibiales y al lado anterior de las espinas tibiales, ¿no? Este sería del lado medial y este sería del lado lateral, ¿bien? Los que están de rojo son las inserciones que van a ser o los orígenes, mejor dicho, de, eh, de los ligamentos cruzados, ¿ya? Este va a ser del ligamento cruzado anterior y este va a ser del ligamento cruzado posterior. El ligamento cruzado anterior y avanzando está, eh, va a dar origen entre la zona intercondílea anterosuperior. En cambio, el ligamento cruzado posterior se va a originar en la caría intercondílea posterior, en su caría posterior, en su misma caría posterior. Bien, esta línea amarilla que ustedes ven aquí, ¿ya? ¿Alguien tiene su micro prendido? ¿O quieren hacer una pregunta?
¿ya? Esta línea amarilla que vemos aquí, ¿ya? Es la línea que representa a la inserción de la cápsula articular, ¿ya? Entonces, como ustedes pueden ver, la cápsula articular va a integrar en su espacio a lo que son los platillos tibiales con los meniscos y sus inserciones, pero no va a incluir a lo que son los ligamentos cruzados. Eso es bien importante, ¿bien? Ya tenemos otra imagen más, ya un poco más detallada, ¿no? De lo que sería el menisco medial y el menisco lateral, ¿no? Entonces, la parte anterior en este gráfico sería este de aquí, ¿no? Con el tendón rotuliano que siempre va adelante, ¿no? Acá ya podemos objetivar lo que es el ligamento cruzado posterior que está naciendo de la caria posterior, intercondilia posterior, ¿no? Y el ligamento cruzado anterior que nace de la caria superficial o superior, mejor dicho, del espacio intercondilio tibial anterior. Bien, y acá tenemos el ligamento transverso que está uniendo en su parte anterior a los dos meniscos. Bien, entonces, viendo de lado o viendo de costado, este es un corte, ¿ya? De tipo sagital. Estamos viendo acá la superficie porosa, no, la parte porosa de lo que es la metáfisis del fémur, ¿no? Igual acá de lo de la tibia y lo de la rótula. Los tres son huesos en esta parte de la rodilla de tipo esponjoso. Bien, estamos viendo representado de color celeste lo que es la caria articular, ¿no? Estamos viendo a los meniscos en forma de triángulos, ¿ya? En forma de triángulos, porque habíamos dicho que son como si fueran pedacitos de mandarina, ¿ya? Y acá tenemos también una grasita, ¿no? Existe una grasita que está debajo del tendón rotuliano. Este es el tendón rotuliano, ¿ya? Esa grasita se llama la grasa de Hoffa, Hoffa con Haffa, Hoffa, ¿ya? Que sirve de protección, ¿no? Y pueden ver aquí que todo este es el espacio articular, todo este espacio que viene desde aquí hasta abajo y se da la vuelta, todo es el espacio articular que está lleno de líquido articular o líquido sinovial. Entonces, se habla mucho sobre lo que son las roturas de los meniscos, ¿no? ¿Cómo es que se rompe un menisco? Como les decía, la rodilla pues está diseñada como para hacer una flexoextensión, ¿no? Una flexoextensión. Entonces, ¿cómo es que se lesiona el menisco? Es cuando una persona mantiene el pie apoyado en una superficie, ¿no? Y se realiza un giro, ¿no? Un giro de todo el cuerpo y gira la rodilla en este sentido, gira así, ¿no? Es ahí donde los cóndilos, ya femoral y tibial, muerden pues los meniscos y con la presión que existe se logran romper. Bien, entonces esto suele suceder cuando juegan fútbol, por ejemplo, ¿no? Con los chimpunes o los zapatos de fútbol que tienen los toperoles, ¿no? El zapato se queda pues incrustado en el gras y giran la rodilla. Es ahí donde se suele romper los meniscos. Bien. Ahora, no sé si era una pregunta hasta ahí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno, entonces tenemos a los medios de fijación de la rodilla, ¿no? Los medios de fijación de la rodilla es una parte muy importante de la clase porque la rodilla es una de las articulaciones que necesita de mayor cantidad de formas de fijación o de medios de fijación, puesto que son superficies totalmente incongruentes, ¿no? No es como en el hombro o más que todo en la cadera, donde existe pues un espacio que recibe al otro.
¿no? En este caso es como una especie de esfera que está sobre una superficie plana. Entonces necesita pues de muchos elementos que lo mantengan en su posición, ¿no? Entonces, dentro de los medios de fijación de la rodilla, tenemos a la cápsula articular y tenemos a los ligamentos de la rodilla, ¿ya? Entonces, aparte de los meniscos, ¿no? ¿Ya? Tenemos en la cápsula articular a una membrana sinovial, ya habíamos visto, ¿no? Que es el que produce el líquido sinovial, y tenemos a la membrana fibrosa, que es la propiamente dicha cápsula articular, ¿no? Es una especie de bolsa que también le llaman bursa, ¿no? Que va a darle toda la superficie a la articulación, donde va a contener la membrana sinovial que va a producir el líquido sinovial. Y aparte de eso tenemos a los ligamentos de la rodilla. Entonces, de ligamentos de la rodilla tenemos varios de ellos dentro de los que se pueden, digamos, estudiar con mayor frecuencia. Son los ligamentos que están ubicados de acuerdo a su posición. Tenemos a los ligamentos anteriores, ligamentos posteriores, ligamentos profundos, ligamentos mediales y ligamentos laterales. Dentro de los ligamentos anteriores tenemos al ligamento rotuliano, que ya lo habíamos visto un poco, ¿no? También tenemos a los retináculos, ¿no? Rotuliano lateral y retináculo rotuliano medial. También tenemos a los ligamentos posteriores, el ligamento popliteo oblicuo, el ligamento popliteo arqueado. Dentro de lo que son los ligamentos profundos están los más conocidos, que son los ligamentos cruzados anterior y posterior. Y dentro de los ligamentos mediales también relativamente conocidos están los ligamentos colateral medial o tibial y el ligamento colateral lateral o también llamado peroneo. Entonces lo vamos a ir viendo de a poco. Mm. Bien, entonces dentro de lo que son los ligamentos anteriores de la rodilla, ya habíamos visto un poquito sobre lo que eran los ligamentos, el ligamento rotuliano, ¿no? Entonces el ligamento rotuliano decíamos que era una continuación de lo que era pues el cuádriceps femoral o el tendón conjunto del cuádriceps femoral, ¿no? Acá podemos objetivar, ¿no? Que tenemos pues la parte de lo que sería el vasto medial, el vasto lateral, ¿no? Ya con un tendón que se va formando en un solo tendón que se van a unir a la superficie o al polo superior de la rótula y esto va a proyectarse, ¿no? Como un tendón que va encima de la rótula, ¿no? Y va a terminar formando lo que es el tendón patelar o rotuliano, que es lo mismo, y va a terminar insertándose en la tuberosidad anterior de la tibia, que es esa prominencia que todos nos podemos tocar, ¿no? En la rodilla, ¿ya? Eso es lo que le llamamos la TAT, ¿no? Tuberosidad anterior de la tibia, TAT, ¿bien? Dentro de los ligamentos también anteriores tenemos al retináculo rotuliano lateral, ¿no? ¿Qué son los retináculos? Los retináculos son compuestos tendinosos que van a mantener, digamos en sí, la sujeción de una estructura, ¿no? Los retináculos los tenemos pues en varias partes de nuestro cuerpo, ¿no? Que sirven inclusive para mantener los tendones adheridos a nuestro hueso, ¿no? Para que no se vean pues expuestos como cordones, como se podría ver en la tibia, por ejemplo, a nivel de lo que es el tobillo. Entonces, tenemos dos retináculos. Un retináculo rotuliano lateral, en este caso, que está formado por el vasto lateral, ¿no? ¿Ya? El vasto lateral, que el vasto lateral es este de acá, va a tener su proyección tendinosa. También está formada por el recto femoral, ¿no? El recto femoral que también va a tener su proyección tendinosa, ¿no? Y también tenemos el tracto iliotibial. El tracto iliotibial es lo que le llamamos nosotros el tensor que está asociado a su músculo, que es el tensor de la fascia lata,
lo que le llamamos también la fascia lata. Ya lo deben haber visto en la parte de muslo, que es el tendón que va pues desde la parte superior de la cadera, ¿no? Desde la espina ilíaca superior hasta lo que es la parte lateral de la tibia y en parte también del peroné, ¿no? Entonces es una banda bastante larga que tiene un músculo proximal que se llama el tensor de la fascia lata, ¿no? Ese es el que también va a producir una aponeurosis, ¿no? Que va a ser una especie de conjunto con los demás que se llama el vasto lateral y el recto femoral, ¿no? Entonces, estos de acá se van a insertar en el borde externo o lateral de lo que es la rótula, ¿ya? Entonces, esto va a tener su origen en esta zona y va a tener su inserción en la parte lateral de la tuberosidad de la tibia. O sea, nace por aquí y se inserta en esta parte de acá. ¿Ya? ¿Para qué sirve esto? Sirve para darle un reforzamiento a lo que es la articulación femoro-rotuliana y también de paso a lo que es la otra articulación, que sería la articulación condyle externa, ¿no? De la fémur y la tibia. Bien. Entonces, el retináculo rotuliano lateral está formado por tres aponeurosis. Bien. El vasto lateral, el recto femoral y el tracto iliotibial. Ahora, la contraparte es el retináculo rotuliano medial, ¿no? Que está formado por fibras del vasto medial, ¿ya? Entonces, estas fibras del vasto medial, que es el vasto medial es este de aquí, ¿no? Es uno de los vastos más gruesos, se van a adherir a lo que es la parte del borde medial de la rótula, ¿ya? Del borde medial de la rótula. Y estos se van a ir proyectando hacia lo que es la tuberosidad, ¿no? Medial de la tibia, ¿ya? Entonces van a ser una contraparte a lo que sería el retináculo rotuliano externo, ¿ya? Cuando suceden rupturas o más que todo luxaciones de rótula, generalmente la luxación de la rótula en un 90% de los casos se va a hacer hacia la parte externa, debido a que el retináculo rotuliano externo es mucho más fuerte que el retináculo mediano. Ahora, hablando de los ligamentos ya posteriores de la rodilla, ¿no? Tenemos dos, ¿no? Uno que es el ligamento popliteo oblicuo y otro que es el ligamento popliteo arqueado, ¿ya? El ligamento popliteo oblicuo es aquel que nace de la parte posterior, ¿no? Esta es una vista posterior de la rodilla, o sea, de la región poplitea le llamamos, ¿no? La parte posterior de la rodilla, o lo que llamamos flexura de la rodilla, eso es denominado región poplitea, ¿no? Aquí están los cóndilos femorales que forman pues una hendidura mucho más profunda, ¿no? Por donde van a pasar por las arterias, el nervio, etcétera, ¿no? Que ya lo vamos a ver ya más adelante en el seminario. Todo eso está cubierto pues por unos músculos, ¿no? Entonces, este es la cabeza medial o el cóndilo medial posterior de lo que es el fémur. De ahí va a nacer el ligamento popliteo oblicuo, ¿no? Y en forma oblicua se va a dirigir hacia lo que es, ¿no? La parte de la superficie posterior del cóndilo, sería pues externo de la tibia. Bien, entonces tiene una forma de disposición oblicua que nace del cóndilo medial del fémur y se va hacia el cóndilo lateral de la tibia. Bien, entonces más o menos ancho, es plano y es adherido a la parte profunda. Bien, este es un componente bastante interesante o importante para lo que es la rigidez de la rodilla cuando uno está de pie, ¿no? Cuando uno está parado, le da bastante estabilidad a la rodilla, ¿no? Ahora, el ligamento popliteo arqueado, ¿no? Como su nombre lo dice, es un poquito arqueado, es este de aquí, ¿no? ¿Ya? Va a nacer
en parte de lo que es el cóndilo, ¿no? Posterior del fémur, ¿ya? Pero en su cara interna, ¿no? Y va a proyectarse hacia lo que es el peroné, ¿ya? A una parte que se llama la apófisis estiloides de la cabeza del peroné. La cabeza del peroné es esta de aquí, ¿bien? Es ahí donde se va a insertar. Y este le hace apoya, digamos, a lo que es el ligamento popliteo oblicuo para con lo que es la tensión hacia lo que evitaría una hiperextensión de la rodilla. Ahora, los ligamentos profundos de la rodilla son los más conocidos, tal vez, más que todo, pues, por los que nos gusta el fútbol, ¿no? A los varones. Porque muchas veces vemos, pues, en la televisión que ciertos jugadores famosos, pues, de fútbol se lesionan estos ligamentos y, bueno, muchos de ellos se trunca la carrera o ya no juegan igual dicen, ¿no? Nunca más juegan igual, pero eso es mentira porque acá existe pues un avance tecnológico, se hace pues reparación de estos ligamentos. Bien, estos ligamentos, como veíamos en antes, eran pues o estaban localizados fuera de lo que es la parte sinovial de la rodilla. Bien, entonces tenemos a dos, uno que es el ligamento cruzado anterior y el otro que es el ligamento cruzado posterior. Se llaman cruzados porque hacen pues una especie de cruce entre ellos, ¿no? Entonces ya habíamos visto ya que el ligamento cruzado anterior nacía pues del espacio intercondilio tibial, ¿no? Pero en su caría superficial, ¿no? Que nacía ahí y se dirigía, bueno, o se dirige hacia arriba, hacia la parte lateral y hacia la parte medial. Vamos a ver un momento de lo que es el cóndilo externo del fémur, ¿ya? Am, entonces, es importante tener algunos datos para poder ubicarse bien. Hay mucha confusión muchas veces en esto, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que esta es una rodilla, ¿no? Derecha. Entonces, este sería el cóndilo femoral externo, ¿no? Este sería el cóndilo femoral interno o medial, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de partes internas y externas, nos tenemos que referir en este caso al cóndilo. Entonces, la caría, digamos, medial del cóndilo sería esta de aquí. La caría lateral o externa del cóndilo externo sería esta de aquí, ¿no? Y en lo que es el cóndilo medial del fémur, el cóndilo medial sería pues la caría lateral sería esta de aquí y la caría medial del cóndilo medial sería esta de aquí, ¿no? Entonces es importante tener ese conocimiento para poder saber describir la ubicación, o el origen y la inserción de lo que son los ligamentos cruzados. Bien, entonces el ligamento cruzado anterior va a ir hacia arriba, ¿ya? Va a ir hacia arriba, ¿ya? Va a ir hacia la parte medial, ¿no? Hacia la parte medial y anterior de lo que es el cóndilo externo del fémur, ¿bien? En cambio, el ligamento, como vemos acá, el ligamento cruzado anterior no tiene un origen en la porción superior de la región intercondilia anterior, ¿no? Eso ya lo hemos visto. Entonces, se va a insertar ¿dónde? En la cara medial del cóndilo femoral lateral, ¿bien? Esta es la cara medial del cóndilo femoral lateral, ¿bien? En cambio, el ligamento cruzado posterior va a tener origen ¿dónde? En la región intercondilia posterior. ¿Ya? Vamos a ver eso de acá un momento en otra imagen. ¿No? ¿Y dónde va a tener su inserción? En la cara lateral del cóndilo
femoral medial, ¿ya? Del cóndilo femoral medial. Bien, esta es la cara lateral y esta es la cara medial. Ya es un poquito confuso, pero tienen que hacer un ejercicio para más o menos ubicarse. Entonces, esta es una imagen de lo que es el ligamento cruzado anterior, ¿no? Acá podemos ver lo que es el fémur, que ha sido un poco, digamos, transparentado. Le hemos puesto un poco de transparencia para que se pueda objetivar la inserción, ¿no? Acá podemos ver, ¿no? La inserción de lo que es el ligamento cruzado anterior, ¿no? Que está entre los dos cóndilos tibiales, ¿bien? En su caría superficial, ¿bien? Y se va a proyectar hacia arriba, hacia el lateral, porque esta es la parte lateral, y hacia la parte posterior, ¿no? ¿Y dónde se va a insertar? Se va a insertar en la carilla medial, ¿ya? Carilla medial del cóndilo externo del fémur, ¿bien? Acá se puede ver esa disposición. Esta es una imagen posterior, ¿no? Del espacio popliteo. Bien. Entonces, ¿qué función tiene el ligamento cruzado anterior? ¿No? La función del ligamento cruzado anterior más que todo es el freno principal para lo que es el desplazamiento anterior de la tibia, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos una hiperextensión, digamos, damos una patada a una pelota, nuestra rodilla no se va a pues venir hasta adelante, ¿no? Tiene una limitación, ¿ya? Una parte de la limitación es el ligamento cruzado anterior, ¿ya? Asociado también pues a lo que son todos los ligamentos que hemos visto en la cara posterior y también a lo que es la articulación de la rótula, ¿ya? No trabajan solos, todos trabajan en una forma de comunión. Entonces, como podemos ver aquí, ¿no? La rodilla puede tener pues un poco de rotación, ¿no? Un poco de lo que es traslación, pero no puede tener pues digamos o lateralización o medialización, pero no puede tener una hiperextensión, ¿no? Eso llega solamente hasta lo que es la extensión límite ya descrita hace un momento por lo que son los ligamentos posteriores, en este caso el ligamento cruzado anterior y también la rótula que estaría a este nivel, ¿ya? Entonces, de estos ligamentos, el que se lesiona con mayor frecuencia es este, el ligamento cruzado anterior, ¿ya? El ligamento cruzado anterior se lesiona con mayor frecuencia y también entre varones y mujeres se ve pues que a partir de cierta edad, de los 40 para arriba, existe una mayor capacidad de lesión en las mujeres inclusive, no en comparación con los hombres. Bien. Bueno, acá tenemos una imagen de cómo se está produciendo una lesión de lo que es el ligamento cruzado anterior, ¿no? Acá podemos objetivar que este jugador que está de camiseta blanca y roja tiene el pie incrustado pues en lo que es el gras, ¿no? El gras y está haciendo, digamos, una especie de varo forzado de la tibia y un valgo forzado de la rótula o de la rodilla, mejor dicho, ¿no? Lo que se puede representar en esta imagen de aquí, ¿no? Es así como se logra pues romper el ligamento cruzado anterior, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si se rompe el ligamento cruzado anterior? Bueno, va a haber pues un desplazamiento o una inestabilidad de la rodilla. Ya, la rodilla, la persona cuando camina va a sentir que se le desarma la rodilla. No va a poder hacer una extensión de la rodilla porque tiene la sensación de que la rodilla se le va a desarmar, que se le va a partir en dos. ¿Ya? Entonces va a caminar poniendo el pie hacia adelante. Ahora, el ligamento cruzado posterior nace, esta es una imagen posterior, ¿no? Nace de la carilla posterior de la parte intercondilea tibial,
¿no? Y se va a dirigir hacia arriba, hacia la parte medial, porque esta es la parte medial, la parte externa donde está el peroné, ¿no? Y hacia la parte anterior, ¿no? Entonces, podemos objetivar aquí más claramente cómo es la disposición de la inserción, ¿no? Ahora, ¿cuándo es que se produce una lesión? Cuando hay un accidente de tránsito, por ejemplo, y la rodilla pues choca con el panel del vehículo, ¿no? Y esta se desplaza hacia atrás, ¿no? Eh, es donde se puede producir la ruptura del ligamento cruzado posterior. Y también cuando existe pues una hiperextensión, ¿no? Hiperextensión muy brusca de lo que es la rodilla. ¿Qué pasa si es que se produce esta lesión? Va a haber pues un desplazamiento, ¿no? Anterior, posterior de lo que es la articulación. No, la articulación se va a ir hacia adelante y hacia atrás, ¿no? Ya, hacia adelante y hacia atrás. Eso es lo que le llamamos el cajón anterior, cajón posterior. No sé si ya conocerán algo de eso ustedes. Son las formas en las que ya se ven pues en semiología, características del examen eh, de semiológico de la rodilla, ¿no? Para determinar si es que existe pues una lesión del ligamento cruzado anterior o ligamento cruzado posterior. Para los ligamentos mediales y laterales de la rodilla, ¿no? Los ligamentos colaterales medial o ligamento colateral lateral, ¿no? De la rodilla, ¿no? El ligamento colateral lateral está asociado a lo que es el peroné y el ligamento colateral medial está asociado a lo que es la tibia, ¿no? Es por eso que le dicen el ligamento colateral tibial o ligamento colateral peroneo. Bien, entonces tiene el ligamento colateral medial, el de la tibia, este de aquí, ¿no? Tiene su origen en el cóndilo femoral medial, como se puede ver aquí, ¿no? Y tiene su inserción en la parte superior de la cara medial de la tibia, ¿no? En la parte superior de la cara medial de la tibia. Bien. En cambio, el ligamento colateral lateral va a tener su origen a nivel del cóndilo femoral lateral, ¿no? Y se va a proyectar hacia lo que es la cabeza del peroné. Bien. Entonces, estos ligamentos, ¿para qué sirven? Sirven para darle estabilidad lateral o medial de la rodilla, ¿no? Para que no se vaya ni para la parte medial ni para la parte lateral la rodilla. Bien. Cuando se rompen estos ligamentos, se va a producir lo que se llama un bostezo, ¿no? Entonces la persona va a tener una tendencia ya sea pues al varo o al valgo, ¿no? Que son deformidades de la longitudinalidad del eje de la rodilla que va a producir pues un desgaste prematuro, ya sea del menisco y de la carie articular del lado ya comprometido, ¿no? Bien. Entonces, tenemos también lo que son las bolsas sinoviales. Las bolsas sinoviales. Las bolsas sinoviales son espacios, ¿no? Que son generalmente bolsas de espacio virtual, no de espacio real, ¿no? Están, bueno, existen muchas bolsas, pero las más estudiadas son estas tres, ¿no? Tienen la condición de producir, digamos, una protección hacia lo que son los tendones, los huesos, en aquellas zonas expuestas a traumatismos. Por ejemplo, tenemos, ¿no? La bolsa suprarrotuliana, que es esta de aquí, que es una proyección de la bolsa sinovial, ¿no? Que se va hasta arriba, hasta lo que es la parte donde nace inclusive el tendón del cuádriceps, ¿no? Y tiene la finalidad, pues, de proteger toda esta zona de aquí, más que toda la zona tendinosa de lo que es el cuádriceps, el tendón conjunto del cuádriceps. Ya tenemos también a la bolsa prerrotuliana, que está por la parte anterior de la rótula, ¿no? Entre lo que es el tendón de la rotuliano que ya empiezan a nacer pues del polo
inferior de la rótula y la piel. Esto protege a la inserción de este tendón, ¿no? Y tenemos la bolsa infrarrotuliana, que es esta de aquí, ¿no? Que está pues en relación a lo que es la inserción del tendón rotuliano con lo que es la tuberosidad anterior de la tibia. Entonces, en algunas, cuando existe un traumatismo, se suele esto llenar de un líquido, ¿ya? Y eso nos causa pues un dolor, ¿no? Que se llama una bursitis, ¿no? La bursitis. Entonces puede ser una bursitis suprarrotuliana, una prerrotuliana o infrarrotuliana. También en algunas enfermedades reumatológicas, como en el caso de una artritis o que sea, también reaccionan sin traumatismo y se pueden llenar de líquido, ¿no? Y necesitamos pues hacer acá ya aspiraciones de líquido ese comprometido, ¿ya? Acá también tenemos algunas partes musculares que ya deben estar conociendo ustedes, ¿no? Esta, por ejemplo, es la inserción de los músculos géminos o gemelos, ¿no? Que se van a insertar en la parte interna, digamos, del cóndilo femoral, ¿no? Y también acá tenemos a los músculos del sóleo, ¿no? Y estos músculos ya son, ya pues, los músculos deben ser semimembranosos, semitendinosos, de lo que son los músculos ya posteriores y mediales del muslo. Bien. Eh, bueno, eso es lo correspondiente a la clase de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda para absolverla ahora. Disculpen si hay mucha bulla acá, porque yo vivo cerca de un lugar donde hacen pues muchas actividades deportivas y justo hoy día es sábado y están parece que en competencia. No sé si tienen alguna duda, algo que acotar, o si no pasamos ya a lo que sería el seminario. Bueno, eh,